Hola, estamos de nuevo aquí en el programa El Cuarto Invitado. Estamos muy contentas aquí con mis hermanas. ¿Cómo están, chicas? Hola, ¿cómo estamos? Qué bueno que están Hola, aquí. ¿cómo están? Y Buenas tenemos tardes. una súper invitada. El día de hoy nos está visitando Magdalena Chen Dong Yin. Ella sabe mejor pronunciarlo, a mí no me sale, ¿verdad? Pero bueno, ella nos está visitando de aquí de Querétaro. Ella vive aquí con nosotros en Querétaro. Es una Agustina Recoleta, es una misionera, ¿verdad? Sí. Y pues bueno, vamos directo a lo que nos trajimos. Vamos a preguntarle, ¿qué haces aquí, Magdalena? Pero sobre todo, ¿cómo fue pues tu vida? Empiézanos contando tu vida, platícanos un poquito. Sí, yo me nací en un pueblo de China, en la provincia de Henan. En aquel tiempo, yo cuando era pequeña, como no sabía ni había escuchado decir a Dios nadie, porque como mi padre era comunista y mi madre era atea y somos 4 hermanos y los 3 y tampoco conocía a Dios. ¿Qué edad tenías, Magdalena, más o menos en esa época? Tenía 11 años. 11 años. En aquel tiempo, sí. Ok. Y fue cuando entonces se liberó China, o sea, abrió sus puertas a las nuevas religiones, ¿o no? En aquel tiempo todavía no. Okay. En aquel tiempo, por ejemplo, como fue la República China. Okay. Entonces el expresidente, como era comunismo, a lo mejor había escuchado Mao Zedong. Mao Zedong. Sí, él fue el primer expresidente de China. Pues anteriores eran emperadores. Entonces él, como era muy fuerte, el maoísmo, entonces expulsaron a todos los extranjeros, misioneros y las monjas extranjeras. Y no había ninguna religión en ese momento. Cuando tú eras pequeña no había ninguna religión. No, religión no. ¿No? Y cuando tú pedías algo, ¿a quién pedías? Yo pedía a ese Mao Zedong porque todo el mundo de los chinos consideraba a él como un profeta. Un profeta, ok. Y también... Como que es una época de sustitución, a lo mejor de las creencias familiares, primero con Mao, ¿sí? Sí. ¿Eso pasaba? Sí. Tenían igual a lo mejor, ¿te tocó ver algún altar, alguna cosa en tu pueblo de las creencias anteriores o ya habían sacado todo? Había sacado todas las religiones. ¿Cómo? Solo teníamos algunas como supersticiones de China. Eso te iba a preguntar. Cuando eras pequeña, ¿qué hacías en familia? En familia, por lo general, los niños, los papás, cuando hay necesidad, cuando hay algún problema, se pide, tú pedías a tu profeta, Sí. en ese entonces. ¿Tus papás qué te enseñaron? Mis padres me enseñaron, yo me acuerdo un día mi mamá, porque mi hermano, como estaba enfermo, mi hermano pequeño, mi madre se fue a una sala principal y así pedía como profeta que ella consideraba. Entonces yo también le ayudaba y de rodillas al lado de ella y pedía a este profeta. ¿Prendían alguna vela? ¿Qué era lo que hacían? No, es que como teníamos, como parece una cesta, y luego debajo de la cesta ponemos un anchito, y así movía, mi madre como movía el anchito, como en la mesa ponía harinas. Entonces cuando movía la cesta y el anchito escribía caracteres chinos. Anchido es como un... Sí, como una aguja. Una aguja. Ajá. Ok. ¿Y con la aguja escribía? Escribía encima de la harina, entonces salía como caracteres chinos. Y eso como mi madre consideraba, ¿cómo salían los caracteres? ¿Teníamos suerte o mala suerte? Ah, muy bien. Era un poco como leer las cartas, como no se invocaba a nadie,
era un poco entre espiritual Sí. y superstición. Eso. Pero, por ejemplo, cuando celebramos la fiesta, sobre todo el Año Nuevo chino, para los sí, chinos es muy gran fiesta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Aunque como no creíamos este Dios que llamamos a Jesucristo, el amor misericordioso, pero en Año Nuevo toda la familia ponemos una mesa en el patio grande o en la sala principal y ponemos las mejores como comidas, ofrecemos este Dios que está encima de nosotros, que está allá. O sea, Pero no sí, sabíamos. Sí, no sí sabían sabían quién que había era. un ser Ajá. superior, sin embargo no tenían como alguien fijo, como tenemos nosotros, que es Jesucristo, que es Dios, que es la Santísima Trinidad, Sí, ¿no? Dios De le alguna fijo. manera. Pero sí conocían a un ser superior, oraban Sí. a un ser superior. Sí. ¿Y cómo fue este primer contacto ya con el catolicismo de tu familia, de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos? Ajá. ¿Cómo entra de repente? Sí, es que como en 1986, porque las iglesias volvió a abrir en 1980. Entonces ya Se permitió que abrieran de nuevo las iglesias. sí, porque Ok. antes todos los misioneros nativos, sacerdotes, estaban en la cárcel. Entonces, cuando volvió a abrir la iglesia, entonces sacaron, ya fue otro presidente. El Mo ya había muerto en 1976. Ok. En 1978 es nuevo presidente, entonces empezó a la apertura de forma de China. Entonces abrió a esta apertura. Que fue cuando también se abrió a la economía y todo Eso este cambio que es. hubo, ¿no? Sí. Ok. Entonces él empezó a sacar a todos los misioneros chinos. Los liberaron. Sí, lo liberaron. Entonces ellos ya podían como regresar A sus sus parroquias, sus pueblos. Así empezaron A ellos, evangelizar. sí, a evangelizar, a como a ejercer su pastoral. Entonces, un día de 1986, un misionero, Agustino Recoleto, fue a evangelizar a mi pueblo. Okay. Entonces, en ese momento, mucha gente de mi pueblo se convirtieron en el cristianismo, incluido a mis padres. Ah, ok. Y después, me imagino que China es un territorio enorme. Sí, es. Entonces, ¿a cuánto tiempo estaba la iglesia de tu casa? De mi casa, como 30 años, 20 años y pico. ¿De De minutos? distancia. De 30 distancia. minutos. No, de distancia. No, de distancia Ah. como a 20 kilómetros, 20, 20 kilómetros. 25 kilómetros. Para ir a la iglesia, ¿cómo iban? Íbamos en bicicleta o en triciclos, porque en aquel tiempo no teníamos buenas condiciones, no teníamos Carreteras. carretera, era mala también, y por eso íbamos en bicicleta. ¿Cuánto tiempo hacías? Como tardaba el tiempo, Sí, Sí, el como tiempo. 3 horas, 3 horas y media. Nada más para ir a la Para iglesia llegar a la a iglesia. escuchar no Una sé, misa, o... sí, o- eso. Entonces empiezas a practicar más el catolicismo Sí. a partir de que te mudas a la ciudad, ¿es así? Sí, pero antes de eso, en los pueblos había como familiares, son cristianos ya, y reunimos los domingos en una familia. Porque no íbamos todos los domingos a la ciudad, porque estaba muy lejos. Claro. Claro. Y se reunían y ¿qué hacían, Magdalena? Y nosotros como en aquel tiempo leemos un poco, un libro de los santos. En aquel tiempo todavía no conocíamos la Biblia. Ah, ok. Sí, un cuento de la iglesia y un señor que dirigía, que nos enseñaba a leer el Padre Nuestro, Ave María y Gloria. ¿En qué idioma? ¿En Eso, chino? En chino. Ah, muy sí, bien. en el chino mandarín. Ah, chino mandarín. Antes de irnos a corte, Magdalena, dile a nuestro público cómo sentiste el llamado de Dios. ¿Cómo lo sentiste? Ajá.
yo me siento como verdadera hija de Dios, que me acoge, que me ama, que me quiere. Y por eso como yo estoy muy contenta, muy feliz, aunque como no estoy en mi país, mis familias no están a mi lado, pero estoy muy contenta, muy feliz, porque ya soy católica y sé, como la religión católica, somos todas, son mis familiares, Claro. Así es. donde Somos estoy, familia, Así exacto. es. Sí, aquí y por eso tienes estoy toda tu muy familia. contenta. Ok, pues bueno, regresamos en unos momentos más, amigos. No se despeguen. vayan. Estamos Está muy de regreso. Estamos de regreso aquí con nuestra hermana Magdalena. Qué bueno que Encantada. estás aquí con nosotros. Y pues bueno, se quedó la hermana Liz preguntándole cómo fue ese llamado, cómo te llamó Jesús, cómo te llama Dios y te dice, te necesito. Ujú. Yo cuando terminé de mi estudio de secundaria, entonces me fui a trabajar en la ciudad, donde estaba esa empresa de cervezas. Ah, o sea que aparte era... En aquel tiempo tomaba mucha cerveza. Entre el Así como más calor. para que vean, pecadores pueden todavía mejorar. Vean. ¿Cuál pecado? No tiene nada de malo. Una cervecita no tiene nada de malo. Y por eso como ya estaba en la ciudad, entonces esa empresa estaba cerca de la iglesia. Entonces yo iba con frecuencia a la iglesia cuando no tenía trabajo, los domingos festivos ¿Por de la qué, iglesia. Magdalena? ¿Qué te decía? Y en vez de irte Ve a con la tus iglesia, amigas, sí. ¿no? O sea, en vez de irte con tus amigas, no sé, de pachanga, al shopping, decías, no, voy a la iglesia. ¿Algo había ahí? Sí, y por eso como yo había como bautizado, porque cuando bautizaron mis padres al año siguiente, mis padres nos llevaron a mis hermanos y a mí a bautizar. Entonces yo me bauticé, iba como a reunir en los pueblos con la gente y como estaba estudiando y también leía los libros de la iglesia. ¿Te gustaba? Me ¿Te gustaba, gustaba? me atraía esos libros. Entonces ya cuando estaba cerca de la iglesia, me iba con frecuencia para escuchar la catequesis del cura, de las monjas, así. Y también como con las fiestas de la iglesia me divertía también. Como ¿Te gustaba? cantaba así los cantos y el coro y cómo tocaba el piano. Y eso también me atraía y me iba. ¿Y qué era lo que más te llamaba la atención? ¿Qué mensaje decías, por eso estoy aquí? Ujú. Como yo iba con frecuencia y un domingo, cuando el monseñor, cuando estaba celebrando la misa, entonces, y luego leyó el Evangelio de San Mateo, el capítulo 16, un versículo 26, y él cuando leyó y luego explicó esa frase, ¿de qué servirá ganar el mundo entero si arruina su vida? Pero esa frase sí me tocó y entra en mis entrañas porque en aquel tiempo yo estaba ganando mi dinero. Como el dinero era mío, tenía que comprar todo yo que me apetecía gastar, de maquillaje, de peinarse, de poner guava, ponía la ropa de marca y todo eso. Pero con esta frase me tocó fuerte y luego me hizo a pensar, a reflexionar. Porque además, ¿qué edad tenías? En aquel tiempo yo tenía 18. Muy joven, muy joven. 18 años. En la mera edad en la que ¿Todo te todas apetece? las ¿Todo te niñas gusta? Sí, sí, Claro. Quieres todo tener quieres, todo. todo te gusta. Sí. Pero fuiste generosa. Dios te toca y ¿cómo le dices a tus papás que sentiste este llamado? ¿A quién le dices primero? Primero yo dije a mi mamá
pero le dije a mi mamá, no iba a ser monja. Yo le dije a mi mamá, como había 2 monjas que están aprendiendo de coser. Entonces yo digo, mamá, como yo me voy a aprender a coser con esas 2 chicas que están ahí. Entonces me fui con ellas. ¿Por qué me fui con ellas? Yo tenía mi intención para preguntarles más cosas de la iglesia, cómo veía a las monjas, cómo vivía ellas y eso. Y a mi padre no le dije nada. Seguro yo sabía, mi padre me decía que no y no me dejaba salir. ¿Por qué? ¿Por qué creías que tu papá se iba a oponer tanto si él era un bautizado, ¿no? Si de alguna manera él te había guiado también ahí. Sí, aunque él era bautizado, pero no era practicante, porque él era comunista, era muy fuerte comunista y además él era líder de mi pueblo y él siempre aconsejaba que otros fueran comunistas. Entonces, él siempre me controlaba, me exigía y por eso yo no le dije. No, mejor no le digo. ¿Te daba miedo? ¿Cuántos hermanos tenías? Yo tengo 3 hermanos. Los 3 son varones, son casados, ya todos tienen sus hijos. Y eras la única niña. Sí, la La única única de mujer. mis padres. ¿Y qué pasó cuando ya les dijiste, me quedo de monja, me voy a ir a misionar, a estudiar? Ajá. Eso, en aquel tiempo, como yo estaba trabajando ahí, vivía en una casa de mi tía, la hermana de mi padre. Claro, cuando iba para la misión, entonces tenía que llevar mis mantas, vestidos, todas las cosas que estaban en la casa de mi tía. Claro. Y eso, pero mis tías y mis tíos se enfadaron. ¿Ah, sí? ¿No les gustó? No les gustó. Dice, ¿a dónde vas? Yo le dije, yo me voy a vivir con las misioneras Agustinas Recoletas. ¿Y se enojaron sus Se tíos? enojaron, entonces ellos le dijeron a mi padre. ¿Y tu papá qué hizo? Y mi padre se enfadó muchísimo y luego, y también lloró muchísimo. Y mi tío me dijo, tú te vas a hacer monja, yo te voy a romper tus piernas. Me dijo así, pero yo en ese momento no le dije nada. Y lloraba y pedía a Dios que me ayudaba, que me daba la fuerza. ¿Y qué pasó? Y ¿Te luego- fuiste? Y luego sí me fui y primero tenía que despedir a mis jefes, a los compañeros para dejar mi trabajo. Y los jefes también me preguntaron, ¿por qué te vas a hacer monja? Y es muy buena chica, una chica normal. Pues ¿por por qué?". eso, pues por Eso. eso. Y eso Pero no comprendían. no comprendía. Es que además me imagino que en China el ser monja es como cosa del otro mundo, claro. ¿no? Como irte a otro No planeta, es porque común. además no es común. Claro. No, y por eso como la gente, la mayoría no son creyentes, Así es. ni protestantes ni católicos. Ah, no son creyentes. Les cuesta trabajo entender esta decisión que Claro. tú tomaste. Sí, ni sabía qué es una monja. No sabían, sí, no, No sabías. sabía, no entendía, no entendían. comprendía. Sin más que otra cosa es porque no comprendían lo que es ser una monja agustina Recoleta. Magdalena, nos vamos a despedir, pero quiero que tú le digas al público qué es para ti ser una misionera agustina Recoleta en esta otra parte del mundo. ¿Qué haces? Por ejemplo, para ser misionera agustina Recoleta, pienso como es un servicio, como soy soltera, entonces en la familia no me afecta mucho y donde necesita, donde pueda, yo puedo ayudar a los demás. Y actualmente estoy viviendo en Loma de Casablanca. Ahora soy formadora de las chicas guatemaltecas
¿Qué te parece si eso nos lo platicas en el En el siguiente siguiente Tenemos programa, un siguiente porque programa tenemos- en el cual ahora sí nos vas a platicar de todo eso, de lo que haces ya acuerdo. aquí en Querétaro. Muchas De gracias, acuerdo. Magdalena, Gracias, por mucho habernos gusto. acompañado. Muchas gracias. Gracias, hermanas, No se nos vayan. estamos viendo.